Buen día para todos. Esta es la segunda parte del video. Vamos a continuar con nuestra cometida bifilar. Aquí les muestro, pues lógicamente hay un tema que se conoce como factor de potencia. Estas son las fórmulas que estamos utilizando pues para averiguar todos los parámetros del circuito que mencionamos en la primera parte. Si desean esto, pueden ir a mi blog, y en mi blog van a encontrar lógicamente un tema conocido como factor de potencia, y en mi canal también van a encontrar, aquí van a encontrar una explicación de cómo se deben utilizar las fórmulas para averiguar el factor de potencia. Bueno, entonces continuamos. Habíamos averiguado los cálculos de la ducha, ahora tenemos un lavavajillas. En el lavavajillas, normalmente, pues como les digo, vamos a necesitar pues las especificaciones técnicas que las podemos encontrar ya sea en el manual o en la placa característica. Este es un lavavajillas que encontré y me dice que maneja una potencia de 780 vatios. El lavavajillas que nos están diciendo aquí, el lavavajillas que vamos a averiguar sus respectivos cálculos, pues maneja un voltaje de 120 voltios a 1.3 amperios. Eso es lo que decía la placa característica. Al realizar la fórmula, multiplicamos esos dos y ese valor nos da 156 voltioamperios. Aquí la volvimos a ejecutar, volvimos a confirmar que es de 1.3 amperios, ¿sí? Le sacamos el factor de seguridad, o sea que ese 1.3 lo multiplicamos por 125 y eso nos da 1.6 amperios. Como los breakers comerciales en Colombia, el breaker más comercial es 1 por 50, pues acá instalamos un circuito de 1 por 15 para un lavavajillas. Ahora para la compactadora. La compactadora, igual buscamos su placa característica y en la placa característica o en su manual nos va a decir que es un motor de 1/3 de HP que va a ir conectado lógicamente a 120 voltios. Entonces la compactadora pues va a ser de 1/3 de HP por lo que observamos en la placa característica. Entonces sabemos que un HP equivale a 746 vatios. Al hacer una regla de 3 simple y transformar esos HP a potencia, entonces eso nos da que 1/3 de HP nos proporciona 248.6 vatios. Sabemos que la eficiencia va a ser igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada, o la potencia útil sobre la potencia absorbida. Entonces esta potencia que tenemos aquí es la potencia de salida. Entonces averiguamos la potencia de entrada, la potencia que realmente va a consumir el motor. Al despejar esta fórmula nos queda que potencia de entrada va a ser igual a potencia de salida sobre eficiencia. Normalmente también la eficiencia nos la debe dar la placa característica. En este caso la placa característica nos dice que para esa compactadora de basura la eficiencia es de 0.79. Entonces tenemos la potencia de salida, que fue la que nos dio aquí, y la dividimos por 0.79 y eso nos dio 314.77 vatios. Esta sería la potencia de entrada o la potencia eléctrica de esta compactadora. Ya con esto, pues podemos observar podemos observar la placa característica, o con la pinza amperimétrica que les mostré que nos mide el factor de potencia, nos dio que esa máquina tiene un factor de potencia de 0.81. Utilizamos la fórmula que potencia aparente va a ser igual
a la potencia activa sobre el factor de potencia. Entonces, la potencia activa siempre va a ser la potencia entregada o la potencia eléctrica, que nos dio 314.77, dividido el factor de potencia, que fue el que medimos con la pinza, que nos dio 0.89. Al hacer eso nos va a dar la potencia aparente, que nos dio 353.67 voltioamperios. Y esto sería para la compactadora. Ahora, aquí volvemos a averiguar nuestra corriente. Entonces potencia aparente V por I igual a potencia aparente sobre voltaje. Tenemos aquí lógicamente el valor que nos dio de la compactadora en voltioamperios dividido 120, y eso nos dio 2.95. Eso le multiplicamos por el factor de seguridad, que es el 125%, y eso nos dio 3.684 amperios. Para este circuito también vamos a usar un circuito de 1 por 15, que es el que especificamos aquí. ¿Listo? Ahora para esto vamos a hallar la carga instalada y la carga demandada. La carga instalada se averigua normalmente recopilando todos los datos que nos dieron de potencia activa y potencia reactiva. Y aquí es donde ya entra nuestro cuadro de cargas, ¿sí? Porque pues nos están pidiendo también la carga demandada. La carga demandada es lo que realmente se va a utilizar. ¿Y por qué lo toman así? Porque normalmente la carga instalada nos quiere decir que los elementos van a estar al 100% funcionando las 24 horas, y eso no es cierto, ¿sí? Entonces por eso nos especifican una carga demandada, porque pues con la carga demandada nos dice que los elementos, algunos elementos como van a ser, digamos, el televisor o la lavadora o la licuadora, no va a estar prendida las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿sí? Como si lo va a hacer de pronto la nevera. Entonces por eso se utiliza carga instalada y carga demandada. Pero para esto, para la carga instalada, vamos a ver nuestro cuadro de cargas. Entonces aquí observamos nuestro cuadro de cargas, donde vamos a tener un circuito, una carga, la potencia aparente, la potencia real, la potencia reactiva, el amperaje, el voltaje, el automático, el factor de potencia, el ángulo, el calibre y la tubería. Entonces nosotros lo primero que averiguamos, esto va a ser de alumbrado. Entonces como el alumbrado total fue la suma de estas dos, entonces yo cogí y dividí el alumbrado en dos. El total que nos dio lo dividí en dos. El alumbrado total fue 1920. Eso lo dividí en dos y eso fue lo que me dio acá, 960 y 960. Como el factor de potencia es 1, entonces pues la potencia activa va a ser otra vez 960 vatios. La potencia reactiva no va a haber, porque no va a haber pérdidas, ¿sí? Al realizar esa operación pues ya sabemos que nos dio 16 amperios en total, pues acá nos va a dar 8 y 8 para cada uno de estos circuitos a 120 voltios. Y como les dije, voy a coger dos circuitos de 1 por 15 y voy a trabajar con un factor de potencia igual a 1. El ángulo va a ser 12. El calibre mínimo según norma va a ser calibre 12, ¿sí? Porque acá yo puedo trabajar con un calibre mucho más pequeño, pero el calibre que por norma, el calibre mínimo que me van a aceptar va a ser calibre 12. Y la tubería va a ser de media pulgada. Recordemos también que la NT 2050 nos especifica unos calibres que lo pueden observar aquí. Entonces aquí observamos que el calibre 14 nos va a permitir en un tubo de media 4 cables de calibre 14. Para un calibre 12 nos va a permitir 3 cables de calibre número 3 en un tubo de media, y así sucesivamente. En esta tabla nos hablan de los amperajes. Recordemos que cada cable va a tener un aislamiento que puede ser TW, THW y THHW. 60 grados, 75 grados, 90 grados.
¿sí? Acá nos dice que un calibre 12 en TW no me soporta 25 amperios, en THW me va a soportar otra vez 25 amperios, pero en THHW me va a soportar 30 amperios, un calibre 12, ¿sí? Normalmente el aislamiento de los cables, ustedes van a encontrar las especificaciones técnicas también en los cables y les va a decir TW, THW o TTHW, ¿sí? Cada uno de estos cables va a tener unas especificaciones. El más recomendado lógicamente es este porque nos va a aguantar mucho más temperatura, es el THHW, que no soporta un calibre 12 30 amperios. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Medimos el factor de potencia de la nevera y esa nevera nos dio con la pinza perimétrica que manejaba .89. Ya al agregarle un factor de potencia, lógicamente la potencia real, ya vamos a tener potencia activa en vatios y unas pérdidas, que es la potencia reactiva, que son las que observan. Ahora, ¿cómo sacamos esa potencia aparente? La sacamos con esta fórmula. Potencia reactiva va a ser igual a V por I por el seno del ángulo. Con esta fórmula sacamos este valor que observan aquí. Aquí pues también, tanto para la compactadora, sacamos un factor de potencia que según la pinza nos dio .81 y en el lavavajillas también sacamos un factor de potencia que fue de .87. Hasta aquí vendría la segunda parte. Todavía nos falta averiguar más cálculos para nuestra cometida monofásica bifilar, pero eso lo haremos ya para un tercer video. Hasta luego.